Diana Andino y hoy voy a hablar sobre los testículos. Los testículos son las glándulas centrales del aparato reproductor masculino. Se consideran glándulas anficrinas ya que tienen una secreción endocrina que es la testosterona, que es secretada por las células de Leydig y se considera la hormona sexual masculina. También tienen una secreción exócrina que son los espermatozoides. Estas son células sexuales masculinas. Ya los testículos se van a ubicar por fuera del abdomen, uno en cada lado del escroto. El escroto es una bolsa de piel que lo rodea y ese es el que le ayuda a controlar la temperatura. Existen dos testículos, los cuales van a ser ovoides y miden entre 1 o 2 centímetros de ancho, unos 3 centímetros de grosor y 4 de longitud. En conjunto, los dos testículos pesan entre 40 gramos, es decir, 20 gramos cada uno. El testículo va a estar rodeado por una gruesa cápsula de tejido conectivo que se va a denominar túnica albuginea, desde la cual se extiende un engrosamiento hacia el interior del órgano, el mediastino testicular. Desde este mediastino se divergen los tabiques testiculares hacia la túnica albuginea, y estos tabiques son los que dividen el tejido glandular en unos 250 lobulillos testiculares. Cada uno de estos lobulillos testiculares va a contener muchos o varios túbulos seminíferos contorneados. Los túbulos seminíferos son la parte más productora o es la parte productora del espermatozoide del testículo. Y cada uno de estos se va a continuar con los túbulos rectos y luego con la red testicular o red de testis. En la parte más externa de la túnica albuginea encontramos a la túnica vaginal. Esta está recubierta por mesotelio y se origina del peritoneo. Consta de dos capas, una capa parietal que es la más externa y una capa visceral que es la más interna. Dentro de estas dos encontramos una cavidad o un espacio que nos sirve para la movilidad del testículo. Vemos una placa de testículo en la que observamos los túbulos seminíferos que van a estar recubiertos por un epitelio estratificado especializado que también se denomina epitelio seminífero. Aquí encontramos dos tipos de células importantes que son las células de Sertoli, también denominadas células de sostén, y las células espermatogénicas en las cuales incluyen a los espermatogonios, los espermatocitos primarios, los secundarios, los espermátides y los espermatozoides. Un dato importante es que solo las células de Sertoli y las células espermatogonias son las que están en contacto con la membrana basal. Aquí vemos otra placa de testículo en la que observamos los tabiques de tejido conectivo que se van a unir con el mediastino y van a formar los lobulillos testiculares. También observamos a la túnica albuginea, la túnica vaginal y diferentes cortes de los túbulos seminíferos. Aquí observamos los túbulos seminíferos. Cada uno de estos túbulos va a estar rodeado por tejido conectivo, que es llamado tejido conectivo limitante o también conocido como peritibular. Vemos la luz del testículo y también el epitelio germinativo. Aquí tenemos un esquema del epitelio germinativo. Este es un epitelio cúbico estratificado modificado. Este está formado por dos tipos de células que son las células sustentaculares o células de Sertoli. También células de nutrición. Son estas células amarillas con un núcleo grande, pálido con núcleo prominente, y las células espermatogénicas, que son las células que se reproducen o dividen para producir los espermatozoides. En la parte basal del epitelio vamos a encontrar el tejido conectivo peritibular, que va a estar formado por tejido conectivo y está separado del epitelio por una gruesa lámina basal. En algunos animales, en este tejido vamos a encontrar las células mioides, pero no van a estar presentes en el hombre. Estas células van a tener la capacidad de contraerse y así ayudar al desprender los espermatozoides de las células de Sertoli.
además de ayudarlos en su desplazamiento en lo largo del túbulo. Las células de Sertoli o células sustentaculares son células cilíndricas altas que se extienden desde la lámina basal hasta el borde apical del epitelio. Son las células más escasas del epitelio germinativo y su función va a ser brindar nutrición, protección y sostén a las células germinales o células espermatógenas. La célula de Sertoli se identifica con facilidad ya que su núcleo es grande, irregular y muy claro. Este presenta un núcleo prominente y se localiza cerca de la base de la célula. El citoplasma celular abunda el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático rugoso va a ser más limitado y va a presentar muchas mitocondrias. Además de estos organitos celulares, estas células presentan inclusiones que son las llamadas cristales de Charcot-Boucher, cuya composición y función aún se desconocen. El borde apical, así como los bordes laterales de las células de Sertoli, va a ser muy irregular. En su parte superficial o apical contiene los espermatozoides en las últimas etapas de maduración. Alrededor de ella se va a encontrar las células espermatógenas en diferentes estadios de desarrollo. Al microscopio óptico es muy difícil ver los límites entre una célula de Sertoli y otra, pero en un microscopio electrónico esto queda en evidencia. Además, en su borde lateral, cerca de la parte basal, las membranas celulares de estas células se funden por medio de uniones ocluyentes. Estas uniones dividen el epitelio germinativo en dos compartimientos, el compartimento basal que llega desde la membrana basal hasta las uniones ocluyentes y el compartimento abluminal que va desde las uniones ocluyentes de estas células hasta el borde apical del epitelio. El compartimento basal es una región más estrecha y en él solo se encuentran las células espermatógenas menos diferenciadas. Es decir, las células más primitivas, que son células más resistentes, ya que en este compartimiento el flujo sanguíneo puede llegar libremente y regar estas células. En el compartimiento abluminal, las sustancias que quedan libremente en la sangre no pueden pasar debido a las uniones ocluyentes. Estas uniones conforman una barrera que impide el paso libre de estas sustancias, por lo que esta barrera se la conoce como barrera sangre-testículo o barrera hematotesticular. Esto se debe a que las células espermatógenas que se encuentran en este compartimiento son células más diferenciadas y por ende son células más susceptibles a daños por parte de muchas sustancias sanguíneas. Por lo que las células sustentaculares, además de proporcionar soporte físico a las células germinativas, le proporcionan nutrición, pues ellas van a tomar los nutrientes de la sangre y otras sustancias y solamente dejan llegar a estas células los nutrientes y sustancias que no son dañinas para estas. La barrera hematotesticular también impide que el organismo cree anticuerpos contra las proteínas de las células espermatógenas más diferenciadas y por ende de los espermatozoides. Como la espermatogénesis inicia después de la pubertad, el sistema inmunológico del organismo va a desarrollar anticuerpos contra las nuevas células espermatógenas diferenciadas. De no ser por estas células ocluyentes de la barrera hematotesticular, se iniciaría una reacción inmunológica contra los gametos. Las células sustentaculares de Sertoli también fagocitan citoplasma que es eliminado por las células germinales durante su transformación hasta espermatozoides. Las células de Sertoli además producen la proteína fijadora de andrógenos, que es una proteína que aumenta la concentración de testosterona dentro del túbulo seminífero, ya que se une a ella y evita que ésta salga del túbulo. Otra hormona que produce va a ser la inhibina, la cual inhibe la liberación de FSH u hormona folículo estimulante por parte de la hipófisis. Produce la transferina testicular, que es una proteína que acepta hierro de la transferina sérica para llevarlo a los gametos en formación. Durante la embriogénesis, las células de Sertoli van a producir la hormona antimulleriana, que es la hormona que establece la masculinidad en el embrión.
ya que inhibe la formación del conducto de Müller, que es el que origina el sistema reproductor femenino. Además de todas estas sustancias, las células sustentaculares o de Sertoli producen un líquido que es rico en fructosa, el cual se va a servir para nutrir los espermatozoides y facilitar el transporte hacia los conductos genitales. Las células espermatógenas en sus diferentes etapas de maduración constituyen casi la totalidad de las células del epitelio germinativo. El espermatogonio o espermatogonia es la célula espermatógena más primitiva. Esta es diploide y se encuentra en el compartimiento basal del epitelio germinativo. Después de la pubertad, la testosterona estimula a estas células, las cuales se van a dividir por mitosis y van a dar origen a otros espermatogonios y a los espermatocitos primarios. Estos espermatocitos se encuentran en el espacio abluminal, ya que las zónulas ocluyentes se abren temporalmente para permitir el paso de este. Estas células sufren la primera división meiótica y dan origen al espermatocito secundario, el cual a su vez sufre la segunda división meiótica y da origen al espermátide. Como resultado de la meiosis, la espermátide es una célula con carga haploide tanto cromosómica como de ADN. Este espermátide sufre una diferenciación, que es un proceso de maduración, y se transforma en espermatozoide maduro. El proceso de formación de los espermatozoides, que va desde las espermatogonias hasta los espermatozoides, es llamado espermatogénesis. El proceso completo de espermatogénesis dura 74 días y de un espermatogonio se producen 16 espermatozoides. Los espermatogonios son de tres tipos. Tenemos el espermatogonio tipo A oscuro, el tipo A claro y el tipo B. El tipo A oscuro es el más primitivo, y se caracteriza por un núcleo hipercromático. Esta célula se va a dividir poco y se divide por mitosis y va a dar como resultado otra célula A oscura y una célula A clara. La célula A clara va a ser un espermatogonio con núcleos más vesiculares. Estos espermatogonios tipo A claros se van a dividir a su vez por mitosis y dan como resultado otro espermatogonio tipo A claro y un espermatogonio tipo B. El espermatogonio tipo B va a ser parecido al espermatogonio B oscuro, con la diferencia de que este núcleo va a ser más oscuro. Estos espermatogonios, es decir, el tipo B, son los que dan origen a los espermatocitos primarios. Estos sufren una división mitótica. Inmediatamente de formado ya el espermatocito primario, atraviesa la barrera sangre-testículo y sufre la primera división meiótica y da como resultado el espermatocito secundario. El espermatocito primario es la célula más grande. Cuando vemos el epitelio germinativo podemos identificarlo con claridad, ya que su núcleo va a ser el núcleo más grande que se puede ver en este epitelio. Aunque en este esquema los vamos a ver las de células del tamaño más o menos iguales. Los espermatocitos secundarios van a sufrir la segunda división meiótica y dan como resultado a las espermátides. Estas van a ser unas células haploides y, como hemos dicho reiteradamente, estas células sufren una reorganización de sus organitos, además de la pérdida de su citoplasma, para dar origen a los espermatozoides. Este proceso es llamado espermiogénesis, en el cual no hay una división celular, sino un proceso de diferenciación o maduración de la misma. Aunque aquí tenemos cada célula separada, en realidad, a partir de los espermatocitos secundarios, la división es incompleta, ya que las células se quedan unidas por medio de un puente de citoplasma, y estos espermatocitos secundarios, cuando se dividen, llegan a ser espermátidas, también permanecen unidas por citoplasma. El tejido intersticial. El tejido está ubicado entre los túbulos seminíferos y es donde se encuentran las células intersticiales o células de Leydig, que representan la parte endocrina del testículo, dado que sintetizan y secretan la hormona masculina, que es la testosterona. Las células de Leydig son células poligonales que tienen un núcleo redondo. A menudo su ubicación va a ser excéntrica. Tienen un citoplasma acidófilo. También encontramos los cristales de Rank.